Bendito sea Dios para siempre. Y vamos a ir al libro de los Gálatas. Alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 5. Alabado sea Dios para siempre. Hemos estado, hermanos, detenidos en estos versículos de la Escritura de hace algunas semanas ya. Estamos estudiando estos versículos de la palabra. Quisiera leer de nuevo desde el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 19 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vamos a orar, amada iglesia, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta hermosa escuela dominical que tú nos das hoy para adorarte, para exaltarte aquí en el templo, en la casa del Señor. Gracias por congregarnos en esta escuela dominical, cada hermano, cada hogar, cada familia que está aquí presente, cada amigo que ha llegado en esta mañana, cada vida que a través de la página de Facebook se conecta y se une con nosotros en esta escuela dominical. Gracias por estos momentos preciosos de alabanza y de oración con la iglesia del Señor aquí reunida en tu nombre, con los hermanos que adoran desde la distancia. Ahora bendícenos al escudriñar tu palabra, enséñanos tu verdad en nuestro anhelo, en nuestra petición, en nuestro deseo en esta mañana. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, mientras escudriñamos tu santa palabra. Enséñanos tu verdad. Sé tú nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro enseñador. Enséñanos la verdad de Dios aquí escrita en tu palabra. Ilumina el texto sagrado delante de nuestros ojos para que podamos comprender y entender, captar las verdades profundas de tu santo evangelio que transforman y edifican el alma, la vida espiritual. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñame a mí y a tu pueblo. Enséñanos en esta mañana mientras estudiamos tu palabra. Te damos gracias, Señor, y obra en nuestros corazones en el nombre santo de Jesús. Que así sea, para la gloria y alabanza de tu nombre. Que tu nombre sea glorificado, Señor nuestro Dios. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Exaltado es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Amén, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Bien, amados, seguimos considerando estos textos de la Sagrada Escritura. Los versículos anteriores, como vimos, hermanos, nos están hablando o nos está llamando la palabra del Señor a andar en el Espíritu. Hemos mencionado o hemos hablado ya bastante, ¿verdad?, acerca de esta parte de los primeros versículos que aparecen allí. Y desde el versículo 16, y nos hemos detenido en los versículos 19 y 20, donde el apóstol Pablo está declarando a la iglesia de Galacia: manifiestas son las obras de la carne. El apóstol Pablo, amados hermanos, igual que a nosotros, la palabra del Señor nos está enseñando acerca de la vida cristiana, acerca de la vida espiritual. La vida cristiana es una vida muy diferente, por supuesto, a la vida del inconverso, a la vida del hombre y de la mujer que no conoce a Dios. Ellos no tienen al Espíritu Santo,
nosotros sí. Sus pecados no han sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ellos no. Ellos están muertos en delitos y pecados, nosotros no. Nosotros tenemos vida. Ellos tienen vida física como la tenemos nosotros. Ellos saltan, respiran, corren y vibran con toda su fuerza física o emocional o mental o intelectual. Pero están muertos. Espiritualmente no tienen vida. Ante los ojos de Dios están muertos. Tienen vida física, pero no tienen vida espiritual. No tienen vida eterna, no hay vida eterna en ellos, aunque lo tengan todo, aunque puedan poseer, repito, vitalidad, salud, fuerzas, energía, entusiasmo, aunque tengan capacidad para producir, si puedo decirlo de esa manera, su propia riqueza, su propia fama, su propio renombre, pero están muertos ante los ojos de Dios. Su vida es meramente terrenal, humana, no alcanza o no llega o no sube a la esfera de lo espiritual. No conocen el reino espiritual, no son parte del reino de Dios. Y viven esclavos y cautivos de los deseos de su carne pecaminosa. Precisamente, hermano, Pablo le va a hablar aquí a la iglesia, o nos está hablando de algunos pecados que uno se pudiera preguntar por qué Pablo le habla a la iglesia de pecados que claramente describen el estilo de vida, no de un cristiano, sino de un inconverso, de un hombre, de una mujer que no ha sido salvo, que no ha conocido a Dios. Tendrá una religión, podrá llegar a un templo cristiano y oír la palabra, pero luego dar media vuelta y salir por la misma puerta que entró, para seguir en sus adulterios, para seguir en sus borracheras, para seguir en sus fornicaciones, para seguir en sus mentiras, en sus engaños, en sus maldades, en sus iniquidades, en sus injusticias, en las drogas, en todo lo que el pecador suele practicar. Alabado sea el Señor. Y repito, podrá venir a una iglesia y así como entró, salir sin esperanza de vida, sin cambio, sin transformación, sin tener a Dios en el corazón, sin ser llamado hijo de Dios porque no lo es, aunque fue creado por Dios, porque Dios nos ha creado a todos. Somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero no todos son pueblo de Dios, no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es solamente por adopción. Hijo de Dios es solamente por la obra del Espíritu Santo que nos regenera. Hijo de Dios es solamente cuando se cree en el Señor Jesucristo, como la Biblia lo declara. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no lo eran, ellos fueron hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que hemos creído en Jesucristo. Maravilloso es el nombre del Señor. Entonces, en la vida hay un mundo sin Dios y sin esperanza, pero también hay un pueblo con Dios y con esperanza. Si miramos, hermano, si Dios mira desde los cielos este planeta, Él puede mirar ante los ojos de Dios. Hay dos pueblos aquí ahora sobre esta tierra. Hay un pueblo que es de Él, que le pertenece, que Él compró, que Él lavó con su sangre, la sangre de su Hijo derramada sobre la cruz del Calvario. Somos de Él y somos para Él. Tenemos su sello en nosotros. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados desde el mismo momento de la redención, dice el Nuevo Testamento. Alabado sea el Señor. Desde el mismo momento en que creímos y fuimos salvos. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la Sagrada Escritura, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay un pueblo que es de Dios, un pueblo que dice la Escritura que ha sido trasladado del reino de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz admirable de Dios, a su luz admirable. ¿A cuál pueblo perteneces tú que estás aquí en esta mañana? ¿De cuál reino formas tu parte? ¿Del reino de Dios o del reino de las tinieblas? ¿Hay en ti esperanza o no hay esperanza?
¿Mora el Espíritu Santo en ti o no está allí el Espíritu de Dios? Alabado sea el Señor. Las promesas y las realidades de Dios para la vida del cristiano son, valga repetir la palabra, son promesas reales. Pablo le está escribiendo, hermano, a la iglesia del Señor, por lo mismo que hemos estado describiendo desde hace unas semanas. Somos llamados a vivir una vida en el Espíritu, es decir, a obedecer al Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos insta, nos estimula, nos dirige a la santificación y a decirle no a los deseos de la carne. Cada momento, todo día, toda semana, cada mes, el Espíritu Santo que mora en usted, que mora en mí, nos guía. Nos guía a la verdad, nos guía a toda justicia, nos guía a Cristo, nos guía a la santidad. Y cuando el creyente está siendo guiado por el Espíritu Santo, es evidente, o sea, es visible en su estilo de vida, de que esa persona está andando en el Espíritu, está obedeciendo al Espíritu, va en la dirección del Espíritu, le ha dicho no a los pecados, a los deseos de su carne. Pero también hemos visto a través de la palabra que por eso está la lucha, porque no solamente el Espíritu Santo mora, sino que también la carne mora en el creyente, mora en el creyente. Hemos definido una y otra vez lo que es la carne. Si alguno de ustedes no ha estado presente, rápidamente quiero decirle que la carne, bíblicamente hablando, como la describe aquí el apóstol, porque a veces se refiere al cuerpo físico, pero aquí no habla en forma particular del cuerpo físico, se refiere a algo más. La carne es la propensión o tendencia pecaminosa que todavía hay en nosotros después de haber sido regenerados. O sea que el Espíritu Santo, en el día en que somos salvos, amados, nos hace partícipe de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, dice Primera de Pedro. Somos regenerados, recibimos un nuevo nacimiento, recibimos vida eterna. Y es tan real esa obra de Dios en nuestras vidas que se traduce inmediatamente en un cambio de vida, que comienza, por supuesto, desde adentro. Una renovación interna, espiritual, un lavamiento interior. La Biblia lo describe en términos del Antiguo Testamento como que Dios quita el corazón de piedra, duro, insensible, y nos da un corazón de carne, sensible a Dios, a su palabra, a su voluntad, y un corazón que tiene afectos nuevos. Por eso la Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor, nuevas. El cristiano es uno que puede decir: yo tengo vida nueva. Alabado sea Dios. No soy el mismo de antes, no soy la misma de antes, puede decir la hermana en la fe. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo ese cambio? ¿Quién hizo esa transformación en usted y en mí? Dios, el Espíritu Santo, obró en nuestras vidas. Amén, amados hermanos. Y ahora vivimos diferente. Repito, esa salvación, esa transformación se traduce en una vida, en un estilo de vida nuevo, diferente, en unos nuevos afectos. ¿Y cuáles son esos nuevos afectos? Dios. El amor a Dios que no teníamos, el amor a Dios que no tuvimos, llegó a usted y llegó a mí cuando yo fui salvo, cuando usted fue salvo. Porque la Biblia dice claramente que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Era algo ajeno a nosotros. A veces las personas, sin conocer a Dios, suelen llenar su boca con estas palabras: yo amo mucho a Dios. Ellos ni siquiera lo conocen. ¿Cómo lo van a amar? ¿Y cómo lo van a amar si Dios dice en su palabra: el que me ama guarda mis mandamientos?
Esa es una forma, un sentimentalismo. No es algo genuino, es un puro sentimentalismo. Es una declaración meramente religiosa. Es como un sedante, un paliativo para mi conciencia. Dios sabe que yo lo amo, a pesar de cómo vivo, a pesar de lo que hago. Ese es un engaño. Esa es una mentira. Solamente tú puedes amar a Dios el día que Dios por tu gracia derrama su amor en tu vida. Y eso solamente sucede en los salvos, en los regenerados, en los que has sido transformados por la gracia de Dios, solamente. O sea, nosotros somos receptores del amor divino. Y entonces usted y yo empezamos a amar a Dios. Ahora empezamos a amar a Dios como no lo habíamos amado antes. Y eso se ve, entre otras cosas, en la manera en que usted vive. Porque si usted ama a Dios, usted vive para Dios. Y si usted ama a Dios y en consecuencia guarda sus mandamientos, su vida cambia, su vida es otra, se ve otra. Y no es solo una apariencia, es genuina, porque es algo que viene de adentro, ¿verdad? La verdadera fe, la verdadera cristiandad no es una mera apariencia externa. Es algo que se exterioriza, pero que sale, que viene de adentro. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no vivimos, ¿verdad?, una mera religiosidad, algo que podemos vestir y quitarnos cuando querramos, o algo que podemos vestir o ponernos de acuerdo a la ocasión, o de acuerdo en el lugar en que estemos, o delante de quien estemos. Pero una vez ellos no están, o una vez no estoy en ese lugar, me quito esa apariencia de cristiano, de religioso, y soy el que realmente soy. Me muestro como soy. Qué falsedad y qué engaño creer que así se vive la vida cristiana, o que eso es cristianismo. Alabado sea el Señor. Si, hermano, el día en que el Señor nos salva, algo que Dios quiere hacer es que usted y yo, como criatura de Dios, salvados por gracia, es que reflejemos la naturaleza y el carácter de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. En otras palabras, que no nos parezcamos más al diablo, ni al pecado, ni al mundo, sino que ahora nos parezcamos, nos asemejemos más al Dios que nos salvó. Amén. O sea, que nosotros, como fue la intención original de Dios cuando creó al ser humano, lo creó como a su imagen y semejanza. Y algunos teólogos utilizan esta declaración, dicen, nos creó para que nosotros reflejáramos su gloria. Cual espejo, ¿verdad?, sobre el cual se refleja una imagen. Nosotros reflejar la imagen de nuestro Creador. Y Él es santo, y Él es justo, y Él es perfecto. Entonces, ahora como cristianos, Dios nos llama, hace una nueva creación en nosotros. Recuerde que somos llamados también una nueva creación en el Nuevo Testamento. Una nueva criatura, una nueva creación, novedad de vida. ¿Para qué Dios nos da nueva vida? ¿Para qué el Señor nos recrea, por decirlo así? ¿Para que seamos igual que antes? No, por supuesto que no. Cuando Dios mete su mano, alabado sea el Señor, y transforma una vida. Como dijo alguien en una ocasión, Dios quiere hacerlo como un trofeo de su gracia. Que el mundo vea lo que Dios hace. Que el mundo vea a través de esa vida cómo es Dios, quién es Dios. A través del estilo de vida de ese hombre imperfecto, de esa mujer imperfecta, pero a que ha sido regenerado, y que en él, en ella, mora el Espíritu Santo de Dios, que le da el poder para ser como Cristo, para asemejarse a Cristo, en otras palabras. ¿Cuántos bendecimos a Dios, amada iglesia? Sí, eso es la vida cristiana. Pero Pablo está hablando, hermano, a los hermanos de Galacia. Es bueno que la iglesia lo sepa, y les dice, hermanos, anden en el Espíritu Santo mora en ustedes, pero también está la carne presente, y hay un conflicto, y hay una lucha. Andad en el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. La carne siempre está allí demandando, siempre va a estar allí acechando.
Pero si ustedes andan en el Espíritu, no cumplirán sus deseos. En otras palabras, serán victoriosos. Ahora, ¿se puede ver cuando un cristiano está andando en el Espíritu y cuando está andando en la carne? Claro que se puede ver. Entiéndalo, conózcalo hoy, una vez más a través de la palabra. Se puede identificar, reconocer una actitud meramente carnal en usted mismo o en otro creyente. Sí, para eso nos enseña la Biblia. Para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos también, a discernir lo que es de Dios, lo que es una actitud, una conducta espiritual y una que es carnal, en la manera de hablar, de expresarse, de conducirse esa persona. Y Pablo nos está amonestando aquí y nos está enseñando. En ustedes mora el Espíritu Santo, pero la carne está presente. Y yo les dije, la carne es la propensión o tendencia pecaminosa que todavía hay en nosotros después de haber sido regenerados. Pablo, hablando de esta propensión o tendencia pecaminosa, la describe en Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20, como el pecado que mora en mí. Y un hermano añade, el término carne se refiere a nuestra naturaleza corrupta, caída, nuestra naturaleza humana caída, que incluye no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón y demás. A veces pensamos que la carne, inmediatamente pensamos es en nuestro cuerpo, como que el cuerpo fuera el causante, el que tuviera la culpa de todo eso. Sencillamente, hermano, el cuerpo es un instrumento a través del cual se expresa la carne, se manifiesta la carne. Nuestro cuerpo es de carne, por supuesto. Y a veces el apóstol utiliza el término carne en la Biblia, a veces aparece para referirse meramente al cuerpo físico. Pero este término carne que se utiliza aquí en Gálatas no se refiere meramente al cuerpo físico. Se refiere a toda esa parte, como acabo de leer aquí, contraria a Dios, hostil a Dios, pecaminosa en nosotros. Y eso incluye no solamente el cuerpo, también la mente, la voluntad, como acabo de leer. O sea, el cuerpo viene a ser entonces el instrumento a través del cual la carne se manifiesta. Y tiene que ser así, porque cómo usted se expresa, cómo yo lo conozco a usted, cómo usted manifiesta sus emociones, sus intenciones, si no es a través de su cuerpo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6 hablaba de que con estos miembros, refiriéndose al cuerpo, no sirvamos a la carne, no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a la justicia. Que presentemos nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo a Dios como muerto al pecado. ¿Por qué? Porque es a través de este cuerpo que la carne pecaminosa, esto que estamos describiendo aquí, esa tendencia pecaminosa en nosotros, se va a manifestar. Gloria al nombre del Señor. ¿Hasta cuándo lucharemos con esto? Mira, amados hermanos, esa parte de nosotros que permanece opuesta al Señor y contra la cual luchamos hasta nuestra glorificación, o sea, hasta la muerte, por decirlo de otra manera. Entonces, ahí, hermano, decía la última ocasión, la última oportunidad, que Pablo menciona en el versículo 19, obras de la carne que no deben ser características del cristiano. O sea, hablamos, y aquí lo dice la Escritura, que los cristianos pueden caer en estos pecados. Por supuesto que pueden caer en estos pecados si se descuidan, si desobedecen al Espíritu de Dios, si dejan de obedecer al Espíritu y comienzan a andar en la carne. Por supuesto que vamos a ver esos pecados en la vida de un creyente, de una familia cristiana o de una iglesia cristiana. Pablo, de hecho, le está amonestando, le está advirtiendo a una iglesia, no a inconversos. ¿Para qué? Para que no permitan que esos pecados estén en ellos o entre ellos. Para que resistan, para que se opongan a estos deseos de la carne, a estos vicios pecaminosos que la Biblia describe aquí. Esa es una responsabilidad ¿de quién? De cada uno de nosotros. Esa no es mi responsabilidad con respecto a usted, esa es su responsabilidad personal, individual. Yo también tengo esa responsabilidad personal, individual. La responsabilidad de obedecer al Espíritu es personal. Es usted el que tiene que obedecer al Espíritu. Es usted el que tiene que resistir la carne por el poder del Espíritu de Dios que mora en su vida. Y yo le aconsejo que sea disciplinado en su vida cristiana. Que si usted abandonó la oración, si usted ya ni quiere congregarse, que si usted ya ni siquiera lee su Biblia, usted está en peligro. La carne está creciendo.
Lo está acechando, quizá ya lo tiene cebado, quizá ya está usted ahí en esos vicios y pecados de la carne. Porque ¿cómo va a resistir? ¿Cómo va a obedecer al Espíritu Santo de Dios si usted ni siquiera ora? Si usted ni siquiera obedece a Dios al leer su palabra, al congregarse, al llenar su vida de Dios. Tenemos que hacerlo, porque si bien el Espíritu Santo me ayuda y me dirige y me guía y pone en mí el impulso, el deseo de santificarme y de obedecer a Dios, al fin y al cabo no es Él el que lo hace por mí, soy yo el que lo hace. Soy yo el que da el paso, soy yo el que debo obedecer. Alabado sea el Señor. Entonces es responsabilidad de cada uno de los que estamos sentados en las sillas de este templo obedecer al Espíritu. Es tu responsabilidad, hermano que me escucha aquí o tal vez a través de la página de Facebook. Es sola su responsabilidad de resistir los deseos de la carne. ¿No está solo? No está solo. Es cristiano, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo mora en usted, no está solo. Tiene al Espíritu Santo de su lado. Tiene a Dios, la gracia de Dios en su vida. Es el poder del Espíritu Santo el que nos habilita, el que nos da el poder y el que nos da el buen deseo de agradar a Dios y de decirle no al pecado y a los deseos de la carne. No está solo. Pero ¿es usted perezoso, descuidado y negligente para obedecer al Espíritu de Dios? Si así fuere, usted verá el resultado, amado hermano. La consecuencia no será buena. No será buena para usted, ni para la relación en la cual usted esté involucrado, forme parte, sea matrimonio, sea familia, sea una iglesia. Porque, hermanos, vamos a ver más adelante, cuando se hable del fruto del Espíritu en detalle, que donde más se hace evidente el fruto del Espíritu en la vida del cristiano es en las relaciones personales, en el trato con los demás. Ahí es donde más se hace evidente el fruto del Espíritu, si está presente o no está presente. De hecho, si es cristiano debe estar presente, porque si no es cristiano no estará presente. Y que el fruto del Espíritu, como lo describe la Escritura aquí, no esté presente en la vida de una persona, es una clara evidencia de que esa persona no es cristiana, aunque tenga una Biblia y cante coros y asista a un templo. Porque si esto lo produce el Espíritu Santo que mora en una vida y no está presente, es como decir, el Espíritu Santo no está en esa vida. No hay evidencia. ¿Cuántos alabamos a Cristo en esta mañana? Mira, amado hermano, repito, aquí se mencionan pecados que son característicos de la vida sin Dios, pero que pueden presentarse en la vida de los creyentes si hay ese descuido. Si dejamos de obedecer y de andar en el Espíritu y empezamos a darle lugar a los deseos de la carne, vendrán esos fracasos con sus consecuencias. Mencionamos 17 pecados que son manifiestos, son evidentes. Es claro que estas obras que está describiendo el apóstol aquí no se originan en el Espíritu, ¿cierto? Hermano, cuando uno observa, ¿verdad? Hay muchas cosas. Por ejemplo, usted ve la medicina, los médicos logran en ocasiones determinar algo interno por medio de evidencias externas. Ellos logran ver algunos síntomas externos, ¿verdad? Cuando auscultan un cuerpo, examinan, y ellos dicen por lo que vemos, por lo que tenemos conocimiento visible, entendemos que internamente algo está fallando en su cuerpo. Y ya vemos señales externas de la enfermedad. Pero estas señales externas de la enfermedad indican que algo está mal adentro. Y de pronto el médico experto ya de años logra hasta con mayor discernimiento dictaminar qué es lo que sucede. Y dice, usted tiene esto. Ahí está la huella, las señales se están manifestando ya externamente. Alabado sea el Señor. En la vida espiritual, en el caso del cristiano, reitero una vez más, se puede hacer visible, evidente. Observamos en la manera de hablar y de conducirse de un cristiano
si su estado espiritual es saludable o no. Si eso que se está manifestando en él es fruto del Espíritu o viene de su carne que mora en él. Gloria al Señor. Y para identificar algunos de estos pecados, Pablo los describe. Hemos dicho que tenían que ver con la iglesia de Galacia en particular, porque no son todos los pecados u obras de la carne. Ya mencionamos los primeros 4, amados hermanos. Esos primeros 4 pecados, quiero recordarles, alabado sea el Señor, tienen que ver o son pecados sexuales. Está el adulterio, que dijimos es la infidelidad sexual, ¿verdad?, entre cónyuges. El hombre que le es infiel a su esposa, la mujer que le es infiel a su esposo. Un pecado gravemente condenado por Dios en las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos que ese pecado no rompe el vínculo matrimonial. Lo único que rompe el vínculo matrimonial, creemos, es la muerte. Tienen que orar, tenemos que orar muchos los casados por nuestro cónyuge, para que Dios nos mantenga fieles el uno al otro, para que Dios me preserve a mí, preserve a ella en el caso del varón y su esposa, o ella y su esposo. Tenemos que orar al Señor, por eso sí tenemos que orar. Bendito sea el Señor, porque el adulterio es un pecado, ya lo hemos dicho, pero no me quiero detener porque ya hemos hablado de esto atrás. La fornicación es otro pecado. Esta palabra en particular la empleamos para describir la inmoralidad sexual entre solteros, personas no casadas. Creo que aquí se utiliza el término unión libre, si no estoy equivocado, ¿verdad? O sencillamente decimos popularmente, no, ellos se fueron a vivir juntos. Esto es una forma de decirlo, pero bíblicamente eso tiene un nombre y es un pecado, y se conoce con el pecado de fornicación. Los jóvenes en nuestras iglesias tienen que guardarse para el Señor, ellos lo saben, y cuando interactúan usando esa palabra con el sexo opuesto, tienen que ser muy respetuosos, tienen que guardar las distancias, tienen que evitar la soledad. La soledad es cómplice, la soledad propicia cosas que no haríamos en público. Nuestra carne es débil. Jóvenes, no se les olvide eso. Un pastor le dijo a su hijo, le decía a este muchacho, papá, ¿puedo salir con esta joven solos? ¿Estarías de acuerdo? ¿Lo puedo hacer? ¿Cuál es tu opinión? Y el papá le dijo, no. Y el joven le preguntó, papá, ¿no confías en mí? Y el papá le dijo, hijo, yo conozco al Señor y también me conozco a mí mismo. Yo no lo haría. Con toda la experiencia cristiana que tengo, yo no puedo confiar en mí mismo. Y es en ese sentido que yo no puedo confiar, hijo. Yo sé quién tú eres, pero la carne es débil. El corazón es engañoso. El diablo acecha. Y alguien dijo en una ocasión que esta carne es como esa yesca que con nada se prende inmediatamente. Entonces los jóvenes deben tener mucho cuidado con sus celulares, con sus computadores. Hay una ola, hermano, aún en las iglesias, de jóvenes siendo azotados por la pornografía. Ese vicio, ese pecado se ha logrado meter en los hogares silenciosamente, ocultamente. ¿Por qué? Gracias, entre comillas, al internet, a un wifi que se mueve en toda el área donde se vive, aunque yo tenga la puerta cerrada. Y a cualquier hora del día o de la noche se puede prender ese dispositivo, ese celular, y ver lo que se quiera. Se ha descubierto, hermano, a veces en jóvenes de iglesias, jóvenes que han estado hasta participando de altares de iglesias, enviándose fotos desnudos. Que amando la pornografía, luego van al manoseo,
y a las propuestas sucias, pecaminosas, indecorosas, abiertas, claras, a través del chat, a través del WhatsApp. Yo pienso que un verdadero joven cristiano no debe impedir ni debe temer que sus padres le revisen regularmente su celular. Es más, yo creo que los padres deberíamos hacerlo. No hay que pedirles permiso, son nuestros hijos. ¿O cómo usted los ha enseñado? Aunque respetamos, por ejemplo, su privacidad en su habitación, tienen derecho a su privacidad, por supuesto, y sobre todo a medida que crecen. Pero no nos pueden impedir entrar a sus cuartos cuando deseemos entrar a sus cuartos. Imagínese a Colombia con un departamento en donde autoridades civiles o militares no puedan ingresar, que cierre sus fronteras y digan: somos parte de Colombia, pero aquí no entra ninguna autoridad de gobierno, no entra ninguna autoridad, policía, autoridad militar. ¿Qué sería eso? ¿Cómo se vería eso? ¿Como un estado rebelde, tal vez, dentro de la propia nación? Imagínese un hijo dentro de su propia casa armando trincheras. Y usted desconoce qué hay dentro de la habitación de su hijo. Hasta siquiera si la asea o no la asea, si la ordena o no la ordena. No debería ser así. En la casa no deberían haber lugares no permitidos para papá y mamá. Y puedo tener acceso en el momento en que yo quiera. Incluso en el bolso del colegio puedo tener acceso en el momento en que yo lo desee. Abrir, escudriñar su bolso, sus libros de estudio, su celular. Sí, joven que me escucha, por tu propio bien, porque tú todavía no te sabes manejar a ti mismo y puedes ser fácilmente engañado y corrompido por un mundo que no conoce a Dios. Yo pienso que ese es el sano sentir de un padre cristiano: velar por el estado moral y espiritual de un hijo. A pesar de todo, podrían haber sorpresas desagradables, pero que no digamos: yo nunca estuve pendiente de él, de ella, y mira ahora con lo que me ha salido. Yo ni sabía lo que tenía dentro de su habitación y tenía hasta droga ahí metida. Hasta revistas pornográficas tenía ahí adentro. Y yo, una casa para el Señor, un cristiano, y mi propio hijo, mi propia hija dentro de mi casa con el anatema. ¿Cómo puede ser eso? Explíqueme, amado Padre cristiano. ¿Cuál es la autoridad que tenemos nosotros entonces sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos? Alabado sea el Señor. Y digo esto, hermano, repito, porque se han descubierto aún en iglesias jóvenes que desde sus propias habitaciones se desnudan, perdónenme que hable tan claro, y envían fotos. Y nadie en la casa sabe lo que está sucediendo. Y un celular bloqueado para que nadie tenga acceso a él. ¿Cuál es el miedo, joven, jovencita? O esposo, esposa. ¿Cuál es el miedo de que tu esposa, varón, vea tu celular? ¿Cuál es el miedo, varón, mujer, de que tu esposo abra tu celular? ¿Qué clase de respeto y de privacidad tú estás exigiendo o poniendo como excusa cuando ustedes dos son una sola carne? Ya no son dos entes aparte, aunque ciertamente son dos personas individuales, diferentes, aparte, pero como matrimonio, como esposos, no debe haber secretos. Alabado sea el Señor. O como ese esposo que envía saludos muy cálidos a una mujer que no es su esposa a través de su propio celular, y envía corazones rojos y corazones palpitando. Y yo digo: ay Dios, y él no le envía eso a su propia esposa, se lo envía a otra mujer que no es su esposa. ¿Qué quiere decir eso? Es juego nada más, no me vengas con... ¿Cierto? No nos vengas a engañar.
Alabado sea Dios. Lo que hacemos, lo que escribimos, lo que sale de nosotros, expresa lo que hay en nosotros. El Señor Jesucristo dijo: de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones. Todo esto sale de adentro. Cuando estamos viendo afuera, lo que estamos viendo es ya solo la manifestación externa de algo que ya está en la persona. Y eso debería hoy hablarnos a gritos de entender que así como un médico puede descubrir síntomas externos y determinar: hay una enfermedad aquí, usted y yo no debemos ser tan ciegos como para no ver que cuando uno oye a alguien cercano a uno hablar o conducirse o con esas conductas, no entender entonces que hay algo malo que está sucediendo dentro de esa persona. Esa persona está siendo tentada, que esa persona quizás está ya deslizándose, que esa persona quizás ya está cayendo en el pecado. Aunque no haya dicho nada, aunque lo esté ocultando, aunque todavía venga a la iglesia. No se nos olvide, amados creyentes, que Dios conoce la mente, Dios conoce el corazón y Dios conoce todo lo que usted hace cada día, desde que se levanta hasta que va por la noche a su cama. Dios sabe, aunque su esposa no sepa, aunque su esposo no sepa, aunque sus padres no sepan, no puedes engañar a Dios. No puedes ocultar tu pecado si estás pecando del ojo sagrado de Dios, del ojo de Dios que todo lo ve. No puedes engañar a Dios, no puedes engañar a Dios. ¿Y qué recompensa te dará Dios por eso, mi hermano? ¿Qué beneficio vendrá para ti si estás pecando en oculto? No habrá beneficio. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice la Biblia. Y dice luego: si siembra para el espíritu, segará vida eterna. Entonces los estudiosos comparan esas dos frases y dicen: espíritu, vida eterna; carne, corrupción. ¿Por qué en un lado vida eterna y por qué en el otro lado corrupción? Luego se llega a la conclusión siguiente: corrupción es muerte. Porque si el espíritu produce vida, la carne produce muerte. Muerte espiritual, pero más que eso, muerte eterna. Esa es la recompensa que quiere el cristiano que peca. Esa es la paga que esperas en tu día. Eso es lo que esperas recibir como una recompensa del deseo pecaminoso que hay en ti, del pecado que quieres amar, atesorar, en el que te quieres deleitar como loco. Esa es la recompensa que tú quieres para ti. Quizás un hogar destruido, una esposa desesperada, perder tus hijos también, que la muerte te sorprenda en ese estado. O sea, esto es muy grave, esto es muy delicado, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo describe aquí, hermanos, pecados que los creyentes debemos evitar, contra los cuales debemos luchar. La fornicación, hermanos, no solamente se detiene la definición en un pecado que se realiza entre personas solteras, sino que abarca más allá y va a toda clase de acto pecaminoso en cuanto a lo sexual. Permítame leerle un poco más de esta definición. Fornicación, de la palabra griega porneia. De esta palabra deriva la palabra pornografía. Esta palabra, por lo general, se asocia con las relaciones sexuales prematrimoniales, es decir, antes de ser casados. En este texto, sin embargo, tiene un significado más amplio, hasta incluir las relaciones sexuales ilegítimas en el sentido más amplio de la palabra. Es un término amplio que incluye todas las formas de actos inmorales y sexuales. Escuche esto:
Fornicación es el sexo prematrimonial y el adulterio. Es el sexo anormal, todo tipo de vicio sexual. Los actos homosexuales se incluyen en esto: el lesbianismo, el incesto, el bestialismo, la prostitución. Incluye el complacerse en fotos, películas o publicaciones pornográficas. O sea que es un término amplio que abarca, como acabamos de leer, toda clase de vicio o de pecado sexual, porque el homosexualismo es pecado, el lesbianismo es pecado. Pecados, amados hermanos, que escandalizan. Pecados de los cuales tal vez, por decirlo así, entre comillas, como que no eran tan notorios en generaciones anteriores. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón hoy? Bueno, alguien pudiera decir, hermano, la maldad se ha aumentado, y yo creo que sí, se ha multiplicado, y hay factores, hay cosas que han influido allí para que esa maldad hoy se aumente, y cada día más. Pero una de las cosas, hermanos, como en todo, que nos golpea cada día y que como que hace ver la notoriedad, la presencia de esa pecaminosidad en medio de la población, del ser humano, son los mismos medios de comunicación, son las mismas redes sociales, son las mismas publicaciones que cada día vemos o escuchamos o se anuncian, en donde se describen pecados horribles entre las familias. Casos, hermano, repito, de incesto, padres que han llegado a violar sus propios hijos, sus propias hijas, abusos sexuales de todo tipo, hasta en bebés, cosas depravadas. El pecado manifestándose con toda su depravación en la vida del ser humano, delante de nuestros ojos, cosas que quizás antes nos eran ocultas, pero que hoy son tan visibles porque se pueden publicar casi a la luz del día fácilmente. Y por eso usted ve que los gobiernos luchan, batallan con nuevas leyes, porque cada día aparece un pecado más perverso, peor. Y hay que legislar sobre esa maldad, sobre ese delito. Y a veces pecados insospechados en la vida de personas, quizás de vida pública, que se veían como tan verticales, como tan conservadores, rectos, pero que se descubren en ellos cosas horrendas. Alabado sea el Señor. Y aún más, la depravación es tal que hay naciones en donde ya eso no importa, en donde cada día se admiten más pecados. Parece que quisieran rendirse a eso. O como dice el libro de Romanos capítulo 2, es que hay quienes no solamente practican esos pecados, sino que también se complacen con los que los hacen. O tal vez sencillamente es el pensamiento de no vamos a legislar tan duro, porque aquí todos estamos untados de lo mismo, perdónenme la expresión. Eso debilita las leyes, no por causa de Dios, por causa de la iniquidad, de la depravación del ser humano. Pero no se nos olvide que sea como sea que las leyes sean débiles aquí o sean fuertes, sea que las leyes se debiliten o se eviten, a Dios no lo podrán evitar un día. La ley de Dios inmutable y perfecta los juzgará un día. Y si amaron su pecado hasta la muerte, no habrá esperanza para ellos. Hay una maldad que se mueve en el mundo, amada iglesia. Este pecado es grave, la fornicación. Yo les decía anteriormente, los jóvenes, cuídense mucho, porque cualquiera de estos pecados dentro de la iglesia será, con la ayuda del Señor, disciplinado, corregido, en amor, para restauración, pero será disciplinado. Y que Dios me ayude a mí como pastor y que ayude a esta iglesia.
No podemos permitir el pecado dentro de la iglesia, familias de Dios. Usted nunca se ponga del lado de uno de sus familiares a justificar el pecado que ese hombre, que esa mujer cometió, sea su padre, sea su mamá, su hijo, su hija, su esposo o esposa. No defienda el pecado, no le irá bien. No se ponga de parte del pecador, póngase del lado de Dios, de su justicia, y Dios lo honrará. Y habrá esperanza para ese pecador. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amada iglesia? A su nombre sea la gloria. No oculte el pecado. No se haga cómplice del pecado de su hijo, de su hija. Usted lo ve participando aquí. No calle. No, porque a esa vida se le puede ayudar. Se le puede confrontar con amor para que sea restaurado. Porque nuestro objetivo no es perder esa vida, es ganarlo, es salvarlo para Dios. Pero si nos quedamos callados, si nos amañamos con su pecado, si cerramos los ojos, los oídos, como que tranquilo hijo, estás bien, no le digas una mentira. No condenes esa alma quizás al infierno. Dile la verdad en amor, pero dile la verdad. Dísela por misericordia. Dísela con lágrimas si es necesario, no con ira. Pero al entender que eso es pecado, que debe arrepentirse, que eso no se le va a tolerar, no se le va a admitir. Si ama más su pecado, quizás dará media vuelta y se alejará, no porque se le haya dicho vete, sino porque amó más su pecado. Pero si realmente ama a Dios y reconoce su pecado, se humillará, pedirá perdón, luchará por apartarse del pecado que cometió, y Dios en su misericordia lo puede restaurar. Alabado sea el Señor, y tendrá la oración de la iglesia. Amén, amados hermanos. Pero yo les digo, jóvenes, cuídense. Qué difícil es para uno como pastor, que dos jóvenes que sirven al Señor o que aman a Dios, enterarnos de que ha habido una fornicación en ellos. Luego la niña dice, lo mejor que podemos hacer es casarnos. Cáseme de blanco, pastor. Yo pudiera preguntarle con todo respeto, hija, ¿eres virgen para que te case de blanco? No has fornicado como me dices. Porque el blanco, ¿de qué nos habla el blanco? De pureza. Alabado sea el Señor. Por otro lado, amado, eso es difícil. A veces casos de jóvenes que caen en fornicación con un inconverso y luego, pastor, cáseme. ¿Cómo voy a unir tu vida yo con un hombre o con una mujer en yugo desigual? Yo no lo voy a hacer. O sea, ¿qué voy a ir en contra de la palabra de Dios por agradarte? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra de Dios. Entonces yo no voy a casar a una jovencita cristiana con un inconverso. Yo no voy a casar a un joven cristiano con una inconversa. O sea, los hermanos tenemos que entender la Biblia, conocer la palabra. Tenemos que hablar estas cosas con claridad, con amor y respeto, pero aceptarlas, entenderlas, siempre buscando honrar a Dios más que a nosotros mismos. Amén. Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Pronto alguien por sus sentimientos. Es que nosotros a veces nos damos más al sentimentalismo que a Dios. Es que es mi hijo, es que es mi esposa, es que es fulano. Pero falló, hijo. Pecó o no pecó. ¿Y contra quién pecó? Contra Dios, contra el Santo. ¿Crees que eso es cosa chica, cosa pequeña, lo que él ha hecho contra Dios? No lo es. Entonces, amada iglesia, ustedes deben entender a veces la situación, en el caso de un pastor, y el manejo que le debe dar a una circunstancia tan difícil en la iglesia. Una disciplina, pero que debe haberla.
¿Debe haber disciplina en la iglesia del Señor? Sí, debe haber. Una iglesia cristiana no es una iglesia bíblica si no se disciplinan a los miembros que practican el pecado. ¿Lo escuchó? Eso es una enseñanza de la Escritura. Al que se ha sorprendido en alguna falta, llamadle y escuchad 2, 3 testigos. Hay que corregir la falta. Pablo habla en 1 Corintios 5. En el primer versículo se menciona un caso de fornicación. Note la palabra que utiliza allí la traducción de la Biblia. Es la palabra de la que estamos hablando aquí, porneia, fornicación. Y no está hablando en particular de un caso de pecado entre solteros. Está hablando de un caso de incesto. Porque sucede dentro del contexto de una familia, de un hogar. Y lo que se entiende es de un hombre que está viviendo con su propia madrastra. Alabado sea el Señor. Pablo lo describe como escandalizado, con gran asombro. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, iglesia, ustedes lo están haciendo peor que los de afuera. Y ustedes son la iglesia, y ustedes son el pueblo santo de Dios, y ustedes son el pueblo que debe reflejar el carácter de Dios, que es santo, que es sagrado, y están andando peor que los pecadores de fuera. Por eso está como el celo de Pablo ahí. He oído esto de ustedes, hermanos. Se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Repito, se cree que era la madrastra lo que está sucediendo allí, pero igual era un caso de grave escándalo. Pablo dice, en su momento, en su época, esto ni aún se nombra entre los gentiles. Esto es un escándalo entre los paganos, y ustedes lo están consintiendo dentro de la iglesia. ¿En aras de qué? ¿Del amor cristiano? ¿Del no hay que juzgar? ¿No hay que condenar? Cuidado, hay que tener amor. Miren lo que está diciendo Pablo. Una cosa es amar, y otra cosa es admitir, justificar, consentir el pecado. ¿Cuánto bendecimos al Señor? De hecho, cuando Pablo define en 1 Corintios 13, y después daremos este estudio acerca del amor cristiano, hay algo allí en particular. Dice, amado hermano, en los versículos 4, 5, 6 y 7... Bendito sea el Señor. En el versículo 6 dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cuando se analiza este término, injusticia, básicamente Pablo está diciendo, el amor no se deleita en el pecado, ni en la vida propia, ni en la de otro. Así que no vengamos a decir, hermano, es que hay que tener amor. Porque hay amor, se le va a hablar a esa vida en amor de su pecado, para llevarlo al arrepentimiento en amor, para que reconozca que ha ofendido a Dios, para que sea lavado, para que sea limpiado de su pecado, para que se levante, para que se restaure, para que siga viviendo para Dios, porque está caído, porque hay amor. Es que nosotros, hermanos, confundimos las cosas. Alabado sea el Señor. A veces alguien piensa, de pronto hay familias que creen que mostrarle amor a un miembro de su familia es encubrir todas las cosas ilícitas que está haciendo. Eso no es amor. Porque el día que su culpa, su falta, su crimen, su delito sea descubierto, no le va a ir bien. Y usted puede ser culpado como cómplice, como encubridor. Alguien que tenía conocimiento, alguien que participó. ¿Ustedes recuerdan el pecado de Acán cuando esconde ese manto babilónico y esas piezas de plata allí en su tienda? ¿Ustedes creen que cuando Acán llegó con eso a su tienda, ustedes creen que la familia, su esposa e hijos se dieron cuenta?
¿O creen que nadie supo a qué horas entró a Cam y cavó en medio de su tienda y ocultó lo que había robado del anatema? Y la esposa dijo, yo nunca me di cuenta. Y sus hijos dijeron, nunca supimos lo que estaba pasando. ¿Por qué cree entonces que cuando Josué los manda a llamar, no llama a Acán solo, lo llama a él con su familia? Para juzgar ese pecado que se había cometido dentro de la congregación de Israel. Muchas veces, hermanos, somos cómplices de pecados de nuestros familiares. Sabemos lo que está pasando y no decimos nada. Mas, sin embargo, no queremos que se les mueva del cargo. Que a esa niña se le diga, ya no puedes cantar más en el coro. Que se le diga, ya no puedes ser maestra de escuela dominical. Que se le diga, hijo, no puedes formar parte de este grupo. Todos tus privilegios te son quitados, removidos. No puedes participar así de la cena del Señor. ¿Qué pasa, cristiano? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Es que no hemos conocido a Dios? Es que no comprendemos la santidad de Dios, no comprendemos la naturaleza del pecado, lo malo que es el pecado, como para encubrirlo y protegerlo. No hemos entendido que el pecado nos afecta también a nosotros, aunque sea del que está a mi lado, pero que yo formo parte de una relación con él o con ella, sea hijo, hija, padre, madre, esposo, esposa. ¿Usted sabe lo que le pasó a Ananías y a Zafira? ¿Cómo Ananías miente y cuando llega delante de Pedro cae muerto? Había mentido al Espíritu Santo, léalo en Hechos capítulo 5. Pero minutos después o momentos después llega Zafira, su mujer, y ella estaba confabulada, era cómplice del pecado de su esposo. Ella sabía lo que Ananías había hecho, ella lo sabía. Pero Pedro como que le está lanzando una oportunidad. Dime, Zafira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Era una oportunidad. Zafira pudo haber, haberse quebrantado en llanto, romper en llanto en ese momento y decir, no lo queríamos hacer, él le falló y yo fui cómplice, pido misericordia, No, ella no dijo nada de eso. Ella dijo, sí, en tanto. O sea, ella apoyó el pecado de su esposo. Su esposo mintió y ella apoyó esa mentira. ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Para Zafira cayó muerta inmediatamente, igual que su esposo. Esa es otra parte, otra área de nuestras relaciones, ¿verdad? Amamos, ¿verdad? Ese vínculo familiar, amamos esa amistad, pero ese mismo amor nos debería llevar a en amor hablar la verdad y decirle, eres mi esposa, mi esposo, eres mi hijo, mi hija, pero en esto no te apoyo. Tienes mi oposición, tienes mi reprensión. Y quiero decirte que estás mal, que yo no te apoyo en esto. Y que es necesario que confieses tu pecado a Dios. Y como miembro de una congregación de la cual tú formas parte, que te acerques a la autoridad espiritual y pidas ayuda. ¿O quieres seguir pecando? ¿O es que no quieres hablar porque quieres seguir igual? Yo pienso que eso es más bien como una ayudadita para uno. Quizás la carne se ofenda si es que estamos atrapados por el pecado, pero si todavía queda algo del Espíritu de Dios en nosotros, quizás es el momento para agradecer en silencio y llorar y decirle, pecado, ayúdenme, ¿qué hago? Yo empecé a predicar en una de las iglesias que el Señor me ha permitido pastorear con fuerza sobre esto, porque me vine a enterar de cosas que a mí me dolieron mucho. Y cuando yo empecé a predicar y a insistir con fuerza en esto, poco a poco empezaron a llegar uno por uno vidas dentro de la congregación buscándome con llanto. Pastor, he oído la palabra, no puedo más. Y a confesar casos de fornicación, casos de adulterio,
casos de pornografía, jóvenes llorando. Algunos de ellos estaban participando en la congregación y yo no sabía nada, pero Dios sí sabe todo. Y como aquí, hermano, o en cualquier congregación, los creyentes no vienen a cantarle al pastor, ni vienen a cantarle a un público, vienen a cantarle a Dios. Y aquí ni usted ni yo venimos a servir meramente. Aunque sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo al Señor, por supuesto. Pero lo que quiero decir, en última instancia, nuestro servicio es primero a Dios. Todo lo que usted haga dentro de la obra del Señor es un servicio para Dios. Aunque usted diga, hermano, en realidad fue un servicio que le presté a los hermanos. Sí, prestaste un servicio a los hermanos, pero antes que nada, eso es un servicio a Dios. Vamos a hablarlo después bíblicamente, que esa manera de servir es un servicio a Dios. El Señor dijo que aún por dar un vaso de agua, de cierto digo que no perderás vuestra recompensa. ¿Y quién es el que da la recompensa? El pastor de la iglesia, Dios. Amén, amados hermanos. ¿Cuántos bendecimos al Señor? A su nombre sea la gloria para siempre. Entonces, hermanos, llegaron hermanos así llorando, pero me conmovió su actitud. Dios en su misericordia, la palabra y el Espíritu Santo hicieron su obra. Así que cuando una vida llega compungida, llorando su pecado, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué les puedo decir? Están bajo convicción, están reconociendo que están mal. Ellos lo que necesitan es ayuda. ¿Qué puedo yo hacer por ellos? Llorar con ellos, orar con ellos, tenderles la mano. Levántate, hijo, levántate, hija. ¿Ya le pediste perdón a Dios? Pastor, he llorado todos estos días. ¿Te has arrepentido de tu pecado? Estoy luchando, yo no quiero pecar más, pastor. Levántate, Dios te va a restaurar. Ahora más que nunca debes buscarlo. Ahora más que nunca debes congregarte. Ahora más que nunca debes humillarte delante de Dios. Acércate a Dios. Hijo, y ya sabes que a causa de esto ya no podrás. Ya me han interrumpido, pastor, yo ya sé, yo no soy digno en esta condición de estar tocando ese instrumento, de estar cantando en el coro, de servir. No, pastor, yo lo sé, no me siento digno siquiera de tomar la cena del Señor, pastor. Yo veo ahí un genuino dolor y arrepentimiento, porque es que el pecado es malo, el pecado es sucio, contamina. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, una de las evidencias es cuando la persona se siente, como dijo David, contra ti he pecado solo y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame, límpiame más y más de mi maldad, de mi pecado. Renueva un espíritu recto. O sea, la persona siente en el alma el dolor, siente la contaminación y dice, no soy digno del Señor, límpiame, lávame. Cuando hay un genuino arrepentimiento. Cuando no hay un genuino arrepentimiento, la gente es arrogante y en vez de venir humillado, viene reclamando derechos o exigiendo que no se le quite lo que se le ha dado. ¿Quién es usted y quién soy yo? Después de haber pecado, o aunque no haya pecado, para demandar a veces no de palabras, pero con mi actitud y con mi enojo. Estoy enviando un mensaje, no estoy contento, no estoy con agrado. ¿Dónde está tu humildad, cristiano? Arregla tu problema con Dios. ¿En qué sentido lo digo? Recuerda que todo lo que tú has recibido, que todo lo que tienes, no te lo he dado yo, te lo ha dado el Señor. Y si algo Dios permite en mi vida, sea bueno, sea malo, sea que me sea dado o que me sea quitado, eso es ocasión para que yo vuelva mi mirada a Dios. Dios, aquí estoy, Señor, porque esto tú me lo has dado. Aquí estoy, Dios mío, porque servimos a Dios, amada iglesia.
Mi compromiso y su compromiso en este lugar es servir a Dios. Sirviendo a Dios, por supuesto, yo debo servirlo a usted, mi hermano. Es que la Biblia nos llama a servirnos los unos a los otros en amor. No solo mi persona hacia ustedes, también ustedes hacia mí, y entre todos los unos a los otros. Pero todos estamos sirviendo a Dios. Amén, amada iglesia. Entonces debemos cuidar y debemos mantener entre nosotros, dentro de la iglesia y en nuestras relaciones familiares y personales, la santidad, la pureza. El pecado, deberíamos todos entonces unirnos como familia y decir, nos amamos y amamos al Señor, pero recordemos esto con claridad: cuando el pecado quiera entrar, vamos a cerrarle la puerta. Y si el pecado entra en alguno de nosotros, no lo vamos a apoyar. O sea, no vamos a apoyar su pecado. Buscaremos ayudarte a la restauración. Buscaremos instarte en amor al arrepentimiento. Eso es lo que podemos hacer y orar por ti. Pero eres tú el que debe dar el paso, el que se debe arrepentir. Y eso nos va a ayudar a todos, a todo el hogar, a toda la familia, a toda la iglesia. Porque si no te arrepientes y sigues pecando y pecando y amando tu pecado, no serás de bendición para nosotros. Dios no se agradará de esta situación. No podemos estar de acuerdo con tu pecado. Lo vamos a declarar, lo vamos a denunciar. Nos oponemos al pecado en este hogar, en esta iglesia. En mi vida me opongo al pecado. Alabado sea el Señor. Amén, amada iglesia. Sí, amado hermano, usted sabe que cuando en una congregación han pasado casos tristes, hay un pecado y se conoce, se oculta, que fácilmente luego aparece otro y luego aparece otro, y a veces de la misma naturaleza. Si en una iglesia nunca se enseña que el adulterio es pecado, pudiera estar preparando el terreno para una cosecha de adúlteros dentro de la congregación. Si en una iglesia nunca se predica en contra de la fornicación, ya eso no se menciona. O pecados como el homosexualismo y otros, eso puede estar preparando el terreno para una futura cosecha de hombres y mujeres dentro de las congregaciones que van a ser esclavos de esos pecados y se van a sentir muy cómodos en las sillas de la iglesia. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Ellos se sentirán cómodos, pero ¿cómo se sentirá Dios? Dime, amado hermano, ¿cómo? Cuando nosotros como pueblo de Dios nos reunimos en su nombre a adorarlo, sabiendo que somos pecadores escondidos, ¿cómo se sentirá Dios, el Santo? Con esto no debemos jugar, amada iglesia. Con esto cada uno de nosotros, Dios me guarde a mí, Dios te guarde a ti, debemos ser responsables por amor a Dios y por amor a la iglesia del Señor. Cada uno debería entonces reconocer su culpa. He ofendido, he pecado, tristemente, con dolor, con angustia, como lo hizo David, y buscar el perdón, la restauración. Pero nunca abrirle la puerta al pecado y quedarnos conformes, callados, tranquilos. Si entre nosotros en esta mañana alguno está viviendo así, permítame decirle en amor, usted está mal, muy mal. ¿Por qué buscas tú la comunión de los santos si no amas la santidad? ¿Qué le puedes aportar a esta iglesia con tu pecado? ¿Bendición o maldición? ¿Qué es lo que tú quieres con esta iglesia? Dios lo sabe, porque Dios conoce tu vida. Ten mucho, mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Qué linda es la santidad de Dios. Amén, amada iglesia. Debemos tener respeto por la santidad de Dios. Dios mora en medio de su pueblo. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo dijo: sed santos, porque yo soy santo. Y sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuánto damos alabanzas a Dios?
Vamos a estar en pie y vamos a orar. Levante sus manos y adore a Dios y dele gloria. Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Gracias por esta escuela dominical. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda gloria y toda honra, toda exaltación y toda alabanza, oh Jehová. Amado, levanta tus manos y adora al Señor. Hay necesidad en cada uno de nosotros, mis amados. Hay una necesidad grande, una necesidad gloriosa, diría yo, y es de amar, de honrar a nuestro Dios que es santo, de ser como Él. Todo aquel que anhele ser como Él, te invito a orar, mi amado hermano, hermana. Te invito a levantar tus manos y adorar al Santo y decirle: ayúdame, Señor, a vivir en santidad. Santifícame, líbrame del pecado. Líbrame del pecado. Líbrame de la tentación maligna. Libra mis pies de tropezar, de caer, de resbalar. Ora al Señor en esta mañana, amada iglesia. Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo en este lugar. Él se pasea en medio de su pueblo, Él se pasea en medio de su iglesia. Si hay necesidad en tu alma, levanta tus manos. Humillémonos delante del Señor. Pidamos perdón por nuestros errores y pecados. Si hemos pecado con conocimiento, es tiempo de humillarnos y de decirle: ya no más, Señor, no quiero pecar más. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Tómame, lávame, límpiame, Señor. Pide la ayuda de Dios. Humilla tu alma delante del Señor, hermano, hermana. Pide la ayuda del Señor ahí donde te encuentras. Si has pecado contra Dios, pídele perdón por tu pecado. Confiesa tu pecado delante del Señor. Dile al Señor con tus propias palabras, con tu propia boca, qué es lo que has hecho. Eso se llama confesión. Eso se llama hablar de ti, lo mismo que Dios dice de ti. Y al pecado, cuando se confiesa, hay que llamarlo por su nombre. No sencillamente decir: Señor, cometí un error. No, si ese llamado error es adulterio, hay que decir: Señor, soy un adúltero, he cometido adulterio. Si se llama fornicación, hay que decir: Señor, he fornicado. Hay que llamar el pecado por su nombre. Eso te hará bien, confesarlo delante de Dios, humillado, con dolor por lo que has hecho, porque has ofendido a Dios, la santidad de Dios. Has ofendido con tu pecado. Pero en Dios hay misericordia por su Hijo Jesucristo, que dio su vida por ti, mi amado hermano y hermana, en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros Él derramó su sangre. Por lo tanto, si has pecado, si has ofendido a Dios, ven a Él. Acércate al divino Salvador. Acércate a aquel que llevó tu pecado sobre la cruz del Calvario, que dio su vida para perdonarte. En esta mañana acércate y pide perdón por tus pecados. Si te has sentido débil, si se has sentido tentado, hermano, hermana querida, en el Señor, ora. Dile: ayúdame, Dios, no quiero caer, no quiero resbalar, no quiero pecar. Dile: Señor, dame el poder, las fuerzas. Lléname, Espíritu Santo, para decirle no a ese pecado, a esa relación, a esa amistad, a ese vicio. Oh Dios, cierra la puerta, que no tenga yo más nada que ver con esas personas, con ese vicio, con ese pecado. Dame el poder, soy yo el que debe decir no. Dame las fuerzas, Dios mío, para vivir para Cristo, para vivir para ti, para vivir en santidad, para vivir en pureza. Oh, el resto de mis días, lo que resta de mi vida,